Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, un saludo muy especial en este domingo, en especial a los jóvenes. Y es justamente de eso de lo que quiero compartir con ustedes ahora. Hace 8 días justamente se clausuró en Panamá la 14ª Jornada Mundial de la Juventud, o la JMJ 2019, como le han llamado. Y en Panamá se encontraron 300,000 jóvenes, más o menos, que participaron en las actividades de la jornada. Luego muchísima gente llegó. Incluso el último día se calcula que habían unas 700,000 personas. Pero básicamente la jornada fue alrededor de estos 300,000 jóvenes, más o menos, que ya es una multitud. Llegaron 450 obispos y cardenales y llegaron también más de 4,000 sacerdotes, un número un poco mayor de religiosas, en fin, de gente joven que participó en ese encuentro con el Papa Francisco. Y quiero comentar con ustedes brevemente. Los discursos fueron bastante largos, pero hacer un poco un comentario de estos bellísimos discursos, de estas comunicaciones del Papa Francisco a la juventud. Y en el día de la ceremonia de inauguración, que fue justamente el miércoles por la tarde, el Papa decía a los jóvenes: qué bien volver a encontrarnos y hacerlo en esta tierra que nos recibe con tanto color y calor. En Panamá, sin duda, el ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud fue un ambiente muy festivo, muy caluroso. El pueblo panameño y la iglesia en Panamá pues se volcaron para hacer de esos días de la JMJ una verdadera fiesta. De aquí de Guatemala llegaron jóvenes, muchísimos, no tengo el número exacto, de la Verapaz alrededor de 60, y así de todas partes del continente. Para llegar a este encuentro, pues se han venido preparando durante bastante tiempo con catequesis, con temáticas, con también trabajos para hacer fondos suficientes para pagar los pasajes, los viajes, etc. Pero en Panamá tuvieron la acogida, la hospitalidad en muchísimos hogares. Estuvieron también en escuelas, en parroquias, en colegios, en gimnasios y algunos también en tiendas de campaña en algunos lugares. En fin, la juventud no se complica para hacer un viaje e ir a un lugar muy sofisticado, sino van con lo mínimo y con mucha alegría, la alegría de compartir. Las calles de Panamá se llenaron de fiesta, de jóvenes, de alegría, de lenguas y de colores de todo el mundo. Y por eso el Papa decía: esta tierra que me recibe con tanto color y calor. Y de entrada el Papa les dijo: miren, aquí está con ustedes Pedro. Como me habían preguntado en Cracovia, que fue hace la jornada anterior, en Cracovia, Polonia, le preguntaron: ¿va a ir a Panamá? Y dijeron: yo no sé. El Papa dijo: yo no sé, pero Pedro estará con ustedes. El Papa está muy convencido de que su misión es ser sucesor de Pedro y por lo tanto está en Panamá como Pedro para confirmar la fe, para animar a la gente. Bien, y Pedro está con ustedes, dijo el Papa, para celebrar y renovar la fe y la esperanza,
Pedro y la iglesia caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres y más disponibles, más testigos del Evangelio. De entrada, el Papa les dice a los jóvenes: no venimos aquí en un paseo, venimos para ir luego a anunciar. Se nos pone el ideal de una iglesia y de un seguimiento de Cristo que son exigentes. Y fíjense qué interesante lo que dijo Francisco a los jóvenes. Ir adelante no para crear una iglesia paralela un poco más divertida o cool en un evento para jóvenes, con alguno que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso los dejara felices. Ustedes no piensan eso, porque pensar así sería no respetarlos y no respetar todo lo que el Espíritu a través de ustedes nos está diciendo. Los mensajes del Papa en Panamá a los jóvenes han sido, pues no solo para los jóvenes, sino también para los adultos, para los cristianos adultos en la iglesia. Y ha dicho, por lo tanto, no queremos organizar aquí una jornada para dar una imagen más agradable, más festiva de la iglesia. No, estamos aquí para respetarlos a ustedes, que tampoco se conforman con una fiestecita, por decir así. Al contrario, queremos reencontrar, dice el Papa, y despertar junto a ustedes la continua novedad y juventud de la iglesia, abriéndonos siempre a esa gracia del Espíritu Santo que hace siempre un nuevo Pentecostés. Pentecostés es la acción del Espíritu. Y esa es otra idea que ha estado siempre muy presente en la JMJ 2019. Ha sido el Pentecostés de los jóvenes. Eso solo es posible, como lo acabamos de vivir en el sínodo, dice el Papa, si nos animamos a caminar escuchándonos y a escuchar complementándonos. Si nos animamos a testimoniar anunciando al Señor al servicio de nuestros hermanos. Pienso en ustedes, empezando a caminar primero en esta jornada, los jóvenes de la juventud indígena. El Papa hace también referencia en este inicio de la jornada a unas reuniones que hubo en la prejornada. Se reunieron los jóvenes indígenas, delegaciones de jóvenes indígenas de todo el continente, y por cierto también dieron a luz un mensaje a la juventud y a la iglesia muy bello, muy interesante, sobre todo en sintonía con sus pueblos, sus culturas, su tierra. Y también se encontraron los afroamericanos que hicieron algo similar. Por eso les dice a los indígenas: ustedes fueron los primeros en América y los primeros en caminar en este encuentro. Y ahí pidió un gran aplauso para los jóvenes. También la juventud descendiente de africanos hicieron su encuentro, se nos adelantaron. El Papa reconoce entonces estas actividades de la prejornada. Sé que llegar hasta aquí no ha sido fácil, les dijo. Conozco el esfuerzo, el sacrificio que realizaron para participar en esta jornada. Como yo les decía, esto es lo que el Papa reconoce de los jóvenes. En todos los lugares tuvieron que hacer muchas actividades, participar en catequesis, en encuentros, en formación previa, para que aquello pues no fuera nada más un evento que pasa, sino realmente un acontecimiento importante que lanza a los jóvenes hacia adelante. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos. He aquí
alegría, fe y vocación. Así pues, una de las primeras ideas dichas por el Papa Francisco en las palabras de la ceremonia de bienvenida han sido para reconocer el esfuerzo de los jóvenes y reconocer las prejornadas, el trabajo de los jóvenes indígenas y de los jóvenes afroamericanos. Y ha invitado ya desde el principio a ponerse en camino. No es un evento para terminar ahí una fiesta. Reconoce también el Papa inmediatamente la pluralidad, la diversidad de los jóvenes en el mundo entero, pero manifestados y representados en esa jornada. Escuchamos decir en la presentación con las banderas que venimos de culturas y pueblos diferentes, hablamos lenguas diferentes, usamos ropas diferentes. Cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias diferentes. ¿Cuántas cosas nos pueden diferenciar? Se reconoce entonces, en primer lugar, según el pensamiento del Papa Francisco, la diversidad de las culturas, de los jóvenes, de sus lenguas, de sus pueblos, etc. Sin embargo, dice, esta diferencia, nada de eso nos impide poder encontrarnos. Las diferencias no impidieron poder encontrarnos y divertirnos juntos. Ninguna diferencia nos paró. Eso es posible porque sabemos que hay algo que nos une. Hay alguien que nos hermana. Ustedes, queridos amigos, han hecho muchos sacrificios para poder encontrarse y se transforman en verdaderos maestros y artesanos de la cultura del encuentro. Qué interesante, cultura del encuentro, un acontecimiento tan grande como la JMJ es realmente un signo que tiene esa fuerza de reunir en un lugar y con un mismo ideal, en un mismo camino, a gentes muy diversas, a jóvenes de culturas muy distintas, manifestadas en las lenguas. Se oían ahí los grandes idiomas y muchas otras lenguas del mundo entero. Se oían y se veían también, porque muchos llevaron sus propios trajes, las cosas propias de sus países, etc. Esa riqueza, esa diversidad es un elemento que como un signo fuerte nos llama a todos hoy en nuestro mundo, no solamente a pensar en que somos diferentes y que cada uno con lo suyo, sino a que es posible la unidad en la diversidad. Ese fue uno de los primeros mensajes importantes del Papa Francisco allá. Con sus gestos y actitudes, les dijo a los jóvenes, con sus miradas, sus deseos y su sensibilidad, desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir, en expulsar a los que no son como nosotros. Y esto porque ustedes, jóvenes, tienen ese olfato que sabe intuir que el amor verdadero no anula las legítimas diferencias, sino que las armoniza en una unidad superior. Sabemos que el padre de la mentira, el demonio, por el contrario, prefiere un pueblo dividido y peleado, un pueblo que no quiere trabajar unido. Sin embargo, ustedes quieren trabajar juntos y han trabajado juntos, les dijo el Papa a los jóvenes en Panamá. Y ese es un criterio para distinguir a los que son constructores de puentes y los que son constructores de muros. Hay quienes hoy en el mundo todavía construyen muros, dividen. Ellos no son de los nuestros, nosotros somos distintos y otros. Y les pregunta el Papa a los jóvenes, ¿ustedes qué quieren ser? Y todos responden, constructores de puentes. Y fíjense que un comentario interesante es que uno de los mismos títulos del Papa es Sumo Pontífice. Y un pontífice es justamente el que hace de puente. Era un título que se le daba a los sacerdotes
en el Antiguo Testamento y era el que creaba el puente entre Dios y los hombres. Pues el Papa sabe construir puentes y eso lo aplicó de una manera muy clara ya desde el principio en la invitación de la JMJ. Superen las diferencias, den signo de unidad, tanto en el mundo como en la iglesia, y no digamos en nuestra patria y en tantos lugares. Hay voces que quieren dividir, que quieren disgregar. Hay quienes construyen puentes para separar a la gente. Pero la iglesia, Cristo quiere construir puentes. Tenemos muchas diferencias, dice, nos vestimos diferente, pero podemos tener un sueño común, un sueño grande y capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el que Jesús dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se desparramó el día de Pentecostés en el corazón de cada hombre y mujer, en el corazón de cada uno, en el tuyo y en el mío, a la espera de que encuentre espacio para crecer y para desarrollarse. Y ahí entra el Papa en otra idea central, esta unidad en la diversidad, este camino al que se invita a los jóvenes vienen ni más ni menos que de Jesús. No podía dejar de apuntar el Papa ya de entrada en la JMJ que el centro de todo es Jesús, su invitación, su mensaje. ¿Cómo se llama nuestro sueño?, decía el Papa preguntando. Jesús. A un santo de estas tierras, escuchen esto, le gustaba decir: el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir o de prohibiciones. Así mismo, el cristianismo resulta muy repugnante si son solo normas, leyes, prescripciones. El cristianismo es una persona que me amó tanto y reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo. Y esta frase la tomó el Papa Juan Frisco de San Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero. Cristo es el cristianismo. El desarrollar el sueño por el que dio la vida, amar con el mismo amor que Él nos ha amado. Y nos preguntamos entonces, ¿qué nos mantiene unidos? ¿Por qué estamos unidos? ¿Qué nos mueve a encontrarnos? Es el amor de Cristo que nos apremia. Y este amor no aplasta al otro, no margina, no se calla, no humilla al otro, no hace bullying, podríamos decir. Dice el Papa, es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que sana y levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibiciones. Muy interesante este elemento, puesto que una de las cosas a las que los jóvenes son muy sensibles es a demasiadas normas, órdenes y leyes. Y el Papa está insistiendo en que el cristianismo no es eso, es un encuentro con Jesucristo, que no por eso deja de ser exigente, ¿verdad? Es quizá más exigente que las normas y que las leyes, pero que no se impone nada más como una ley a la fuerza, sino que convence, porque Cristo es el mismo que es un ejemplo de un joven con toda esa fuerza. No tengan miedo de creer en ese amor de Jesús por quien se gasta y se agasta y se entrega la vida. Después el Papa hace referencia a María. Fíjense ustedes que también en la Jornada Mundial de la Juventud número 14 en Panamá, el tema, el lema era justamente ese: He aquí la sierva del Señor. Palabras de María en el Magnificat que los jóvenes cantaron porque era parte del himno de la JMJ, que estaba escrito en todas partes, en carteles, en pósters, etc. María recibió la invitación
a no tener miedo y a aceptar el mensaje, la invitación de Jesús. El ángel le preguntó si quería llevar ese sueño, Cristo, en sus entrañas. María tenía la edad de tantos de ustedes, jóvenes, y María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». En ese momento, también el Papa les pregunta a todos: ¿te animas? ¿Quieres? Respuesta, tú también la respuesta a la pregunta de Jesús. ¿Quieres seguir? ¿Quieres ser el amor del Padre, el que te abra nuevos horizontes? ¿Quieres decir como María: hágase en mí según tu palabra? En este discurso, en estas palabras del Papa Francisco a los jóvenes, también insiste luego en una idea más, y es la idea de la misión. Queridos jóvenes, les dice, lo más esperanzador de esta jornada no va a ser un documento final, una carta consensuada o un programa por ejecutar. No, eso no va a ser. Lo más esperanzador de este encuentro serán sus rostros y una oración. Eso dará esperanza. Con la cara con la que ustedes vuelvan a sus casas, con la oración que aprendieron a decir, con el corazón cambiado. Cada uno volverá a la casa con la fuerza nueva que se genera cada vez que nos encontramos con los otros y con el Señor, llenos del Espíritu Santo para recordar y mantener vivo ese sueño que nos hace hermanos y que estamos invitados a no dejar que se congele en el corazón del mundo. Allí donde nos encontremos, haciendo lo que estamos haciendo, podremos levantar la mirada y decir: Señor, enséñame a amar como tú nos has amado. Y como queremos ser buenos y educados, dijo el Papa al final, no podemos terminar sin dar gracias a Dios, y luego dio una serie de palabras de gracias a tanta gente que hizo que ya la jornada comenzara con tanta alegría. Así pues, las ideas centrales de este primer encuentro del Papa con toda la juventud en Panamá. Un momento lleno de fiesta, lleno de cantos, lleno de alegría, en el que el Papa, en primer lugar, reconoce el esfuerzo de camino y de preparación de la jornada que hicieron los jóvenes. En segundo lugar, reconoce la inmensa diversidad que hay entre los jóvenes y lo reconoce como un gran valor.
a partir de la diversidad, el Papa invita a la unidad. Y eso debe ser un signo en este mundo. La unidad que proviene no de uniformar a todo el mundo, sino del amor y del respeto que vienen del mensaje de Cristo. Y ese fue otro mensaje central de la entrada. Cristo es el que invita. Cristo es el cuyo mensaje de amor se nos ofrece también a nosotros. Y como muchos santos, citó a Monseñor Romero, ha hecho posible que mucha gente responda a la llamada del Señor a su programa de vida. Y por supuesto, termina este primer encuentro del Papa con los jóvenes con la referencia a María, que ha sido una figura central en la JMJ. María, que como una joven, también escuchó la llamada del Señor, también sintió inquietudes, pero fue invitada y respondió: hágase en mí según tu palabra. Y así terminó ese primer encuentro del Papa con toda la juventud. ¿Están ustedes dispuestos entonces a responder a la llamada del Señor? Llamada que es a la unidad, a la misión, al amor verdadero que crea puentes y no que crea muros. Un mensaje pues muy claro, muy directo, dicho en aquel contexto tan gozoso y tan feliz de la música, de los cantos y de la participación en la JMJ. La jornada no es solamente una serie de discursos, la jornada es una experiencia para toda la gente, para todos los que hemos participado en esas jornadas. El encuentro con gente de tantísimas partes del mundo, los vínculos que se crean, la novedad que renueva la iglesia que también el Papa reconoció en un determinado momento que está pasando por momentos difíciles, la iglesia que también está herida, y herida también porque hay miembros de la iglesia que no han respetado la dignidad de los jóvenes y las jóvenes. Sin embargo, ante todas las dificultades, ante los nubarrones, las oscuridades que hay en el mundo, la JMJ ha sido también un momento de esperanza, de renovación y de alegría. El pueblo panameño, también en un gran cariño y un gran respeto al Papa Francisco, pues se volcó para organizar, para dar acogida a tantísima gente. Para organizar, eran 15,000 voluntarios que dieron su tiempo, su dinero, su organización, sus mejores dones para hacer uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la organización en las pequeñas parroquias, etc. Los obispos tuvimos catequesis en los diversos grupos, porque también los jóvenes estaban invitados a participar en grupos más pequeños, pero no se daban nada más grandes explicaciones teóricas, sino que se daba la propia experiencia y se invitaba a los jóvenes a compartir y a hacer preguntas. La Jornada Mundial de la Juventud que hemos tenido ahora tan cerca es una gran riqueza que necesitamos seguirle sacando el jugo, no solo a las palabras del Papa, sino también al testimonio, a la energía con que vienen estos jóvenes que han participado en la jornada. Interesémonos por preguntarles, abramos espacios en las parroquias, en las comunidades, para que ellos también compartan sus experiencias. Apoyemos a la juventud. Acordémonos que este sínodo esta jornada ha venido como una consecuencia también del sínodo recién celebrado el año pasado sobre el tema de los jóvenes. Y no olvidemos que también en nuestra diócesis de la Verapaz, una de las prioridades pastorales justamente para este año es fortalecer la pastoral juvenil. De manera que todos y todas tenemos una invitación, una tarea para seguir adelante a partir de este Encuentro Mundial de la Juventud también. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.